Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos de vuelta por aquí. Si eres nuevo, mi nombre es y me dedico a compartir mis pasiones, en especial todo lo relacionado con series y películas. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de pasión superíndice 3N, intriga, drama y romance, porque vamos a hablar de series turcas. Esas producciones que nos han robado el corazón superíndice 3N y que, admitámoslo, nos tienen enganchadusimos. He preparado una lista con mis 10 series turcas favoritas dobladas al español más menos sol, esas que te atrapan desde el primer capítulo y te dejan con ganas de ese asu que preparen palomitas, a como superíndice 3 densi prepur rense para un maratu superíndice 3N de emociones. Pero antes de empezar, si te gusta el contenido que hago, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Es la mejor forma de apoyarme y asu podré seguir creando contenido para ti. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. En el puesto número 10 tenemos una joya que quizú ya conozcas, pero que no puedo dejar fuera de la lista, Amor Eterno, o Karasevda en su idioma original. Esta serie es un drama romántico que te destroza el corazón superíndice 3N, pero de la mejor manera posible. Nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos superíndice 3 venes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Pero como suele suceder en las telenovelas, el destino y las circunstancias se confabulan para separarlos. Kemal, un ingeniero de minas, se ve obligado a dejar Estambul, mientras que Nihan, presionada por su familia, debe casarse con el malvado emir. A partir de ahí, la serie se convierte en un torbellino de emociones, venganzas, secretos y, por supuesto, ese amor eterno que sigue latiendo a pesar de todo. La química entre los protagonistas es innegable y la trama es tan bien construida que te mantiene al borde del asiento en cada capítulo. Si te gustan las historias de amor imposibles y los dramas intensos, esta es tu serie. Seguimos con el puesto número 9, donde encontramos Fatma Gul. Esta serie es mucho más que un simple drama. Es una historia de superación superíndice 3N, de lucha contra la injusticia y de encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Fatma Gul es una joven inocente que vive en un pueblo costero y que, lamentablemente, es víctima de una terrible agresión superíndice 3N. Su vida da un giro de 180 grados y se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres implicados en el suceso. Aunque al principio lo odia, poco a poco va descubriendo la verdad y se da cuenta de que Kerim no es el monstruo que ella creía. Juntos luchan por reconstruir sus vidas, superar el trauma y encontrar la felicidad. Fatma Gul es una serie dura, pero también copyright muy inspiradora, que te hará reflexionar sobre temas importantes como la violencia de género copyright nero, la justicia y la importancia del perdu superíndice 3N. En el puesto número 8 tenemos Sila. Esta serie nos transporta a un mundo de tradiciones ancestrales y costumbres arraigadas. Sila es una joven que fue vendida por su familia cuando era ni más menos y que ha crecido en una familia rica en Estambul. Un día su familia Violu superíndice 3 Jica la contacta para que regrese a su pueblo natal, Mardin, con la excusa de que su hermano estuvo enfermo. Sin embargo, la verdad es que la necesitan para casarla con el jefe de la tribu, Boran Agha, para poner fin a una sangrienta disputa. Sila se ve obligada a vivir en un mundo que desconoce, donde las leyes las dictan las tradiciones y donde su libertad es completamente limitada. A pesar de las dificultades, Sila se niega a someterse y lucha por cambiar las cosas y por encontrar su propia voz. Sila es una serie que te engancha por su ambientación superíndice 3N exu superíndice 3 tica, por sus personajes complejos y por su mensaje de empoderamiento femenino. Ahora en el puesto número 7 les presento Erkay, Amor y Venganza. Prepur rense para una historia llena de pasión superíndice 3N, odio y secretos familiares. Miran Aslan Bey, un joven atractivo y poderoso, llega a Midyat con un único objetivo, vengarse de la familia Ukondieres y Sadoilu, a la que considera responsable de la muerte de sus padres. Para ello seduce a Reyyan, la nieta del jefe de la familia, y la humilla públicamente después copyright de casarse con ella. Sin embargo, Miran no contaba con enamorarse perdidamente de Reyyan. A medida que la verdad sale a la luz, Miran se debate entre el amor y la venganza, mientras que Reyyan lucha por perdonarlo y por construir un futuro juntos. Erkay es una serie adictiva, con una trama llena de giros inesperados y con unos paisajes impresionantes. La química entre los protagonistas es explosiva y la banda sonora es simplemente espectacular. Llegamos al puesto número 6 con Medcezir.
Esta serie es un remake turco de la famosa serie estadounidense de OC, pero con un toque turco que la hace única. Yaman Koper es un joven problemático que vive en un barrio humilde de Estambul. Un día conoce al abogado Selim Serez, quien lo acoge en su casa y le da una nueva oportunidad en la vida. Yaman se traslada a Altinkoy, un barrio lujoso donde conoce a nuevos amigos, como Mert y Eylül, y donde se enamora de la hermosa Mira Beylice. Sin embargo, la vida de Yaman no será fácil, ya que tendrá que enfrentarse a los prejuicios de la alta sociedad y a los fantasmas de su pasado. Medcezir es una serie fresca y entretenida, con una trama juvenil y con unos personajes muy carismáticos. Si te gustan las historias de amor adolescente y los dramas familiares, esta es tu serie. En la mitad de nuestra lista, en el puesto número 5, tenemos el Sultu N. Esta serie es una producción superíndice 3N Istu superíndice 3 rica que nos transporta al Imperio Otomano, durante el reinado del Sultu N Süleyman N el Magnífico. La serie narra la vida del Sultu N, sus conquistas, sus intrigas políticas y sobre todo, su historia de amor con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y en una de las mujeres poderosas del imperio. El Sultu N es una serie visualmente impresionante con una producción superíndice 3N impecable y con unas actuaciones magistrales. Si te gusta la historia y los dramas de con diéresis copyright poca, esta serie te fascinará. Además, te aseguro que aprenderú muchísimo sobre la cultura otomana y sobre la vida en el palacio. Ahora, en el puesto número 4, les presento ¿Qué copyright culpa tiene Fatmagul? Su copyright que ya menciono copyright Fatmagul, pero esta es otra versión superíndice 3N, y vale la pena mencionarla por su impacto cultural y su relevancia. Esta adaptación superíndice 3N ha cautivado a audiencias en todo el mundo debido a su narrativa conmovedora y su poderoso mensaje sobre la justicia y la resiliencia. Aunque la historia es similar a la original, esta versión superíndice 3N tiene su propio encanto y ofrece una perspectiva fresca sobre los mismos temas importantes. Si te conmovió superíndice 3 la primera versión superíndice 3N, te aseguro que esta también copyright N te llegaru al corazón superíndice 3N. Entrando al podio en el puesto número 3 tenemos Mi mentira mu es dulce o Benim tal yalan en su idioma original. Esta comedia romántica es una bocanada de aire fresco en medio de tanto drama. Nos cuenta la historia de Nehat, un padre soltero que para proteger a su hija Kaira, le inventa una historia sobre su madre, que supuestamente vive en el extranjero y le envía cartas. Un día Kaira descubre la verdad y Nehat, desesperado, le pide a Suna, una joven que trabaja en su empresa, que se haga pasar por su madre. A partir de ahí la vida de Nehat se convierte en un caos, ya que tendrá que lidiar con las mentiras, los malentendidos y por supuesto con el amor. Mi mentira mu es dulce es una serie divertida y enternecedora, con unos personajes adorables y con una trama que te hará reír a carcajadas. En el segundo puesto, casi llegando a la cima, se encuentra Habitación superíndice 3N309. Esta serie es otra comedia romántica que te hará pasar un buen rato. Lale es una joven que, presionada por su madre para que se case y tenga hijos, acepta ir a una cita a ciegas. Onur, por su parte, también copyright N es presionado por su familia para que encuentre una esposa y asegure la herencia familiar. Por un error, Lale y Onur terminan en la misma habitación superíndice 3N de hotel, la número 309, y después copyright S de una noche loca, Lale queda embarazada. A partir de ahí sus vidas cambian por completo y se ven obligados a casarse, aunque no se aman. Habitación superíndice 3N309 es una serie ligera y entretenida, con una trama sencilla pero efectiva y con unos personajes muy divertidos. Y finalmente llegamos al puesto número 1 a la serie que en mi opinión superíndice 3N, es la mejor serie turca doblada al español más menos ol, Love is in the air, o Senu con diéresis al cap en su idioma original. Esta serie ha sido un fenómeno superíndice 3 meno mundial y no es para menos. Nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueu más menos a convertirse en arquitecta paisajista. Su sueu más menos o se ve truncado cuando Serkan Bolat, un empresario exitoso y fruo, le retira la beca que le permitió a estudiar en el extranjero. Eda, furiosa, decide enfrentarse a Serkan y por una serie de malentendidos, terminan fingiendo ser una pareja. A medida que pasan tiempo juntos, Eda y Serkan se dan cuenta de que a pesar de sus diferencias, se sienten atraídos el uno por el otro. Love is in the air es una serie adictiva, con una trama romántica y divertida,
con unos personajes en trau más menosables y con una ambientación superíndice 3N preciosa. La química entre los protagonistas es innegable y la banda sonora es simplemente perfecta. Si aún no has visto esta serie, no su copyright AQ copyright es tu, es esperando. Bueno, llegamos al final de nuestra lista de las 10 mejores series turcas dobladas al español más menos sol que te engancharu n. Espero que hayas disfrutado de este recorrido por el mundo de las telenovelas turcas y que hayas encontrado alguna serie que te llame la atención superíndice 3N. Como pudiste ver, hay para todos los gustos, dramas intensos, historias de amor imposibles, comedias románticas, series istu superíndice 3 ricas y producciones que te harán reflexionar sobre temas importantes. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que te haya gustado y que te haya resultado útil. Me encantará saber cuál es tu serie turca favorita. Du copyright jame tu comentario abajo y dume copyright otras series me recomiendas. Siempre estoy buscando nuevas opciones para ver. Y antes de despedirme te invito a que le des me gusta a este vídeo si te gustó superíndice 3, que lo compartas con tus amigos y familiares para que también copyright n descubran estas maravillosas series y que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Un abrazo gigante.